Hay días en los que despiertas y ya estás derrotado. No has dicho una palabra, pero por dentro estás gritando. Todo te pesa. La rutina, los pensamientos, las expectativas. Te arrastras, finges, respiras, pero por dentro te estás apagando sin fuerza. Y ni siquiera sabes por qué. ¿Hasta cuándo vas a seguir así, cediendo tu energía sin darte cuenta? Hay una fatiga que no se cura durmiendo. Es esa que te quema por dentro, que te hace vivir con el alma en piloto automático. Vas cumpliendo, aparentando, sobreviviendo, pero en realidad te estás vaciando, porque nadie te enseñó a proteger tu energía. Nadie te habló del costo de ceder ante lo que no puedes controlar, de decir sí cuando deberías gritar basta. Pero los estoicos sí lo sabían. Por eso hoy voy a revelarte las 12 reglas más brutales del estoicismo para blindar tu energía, para reconectarte contigo y dejar de ser un esclavo del agotamiento silencioso. Si sientes que algo en ti está muriendo cada día sin saber por qué, este vídeo es para ti. Es hora de despertar. Es hora de tomar el control. Pero antes de comenzar, déjame contarte la historia de Vega, porque hay veces en que no explotas, simplemente te vas apagando sin que nadie lo note. Vega tenía 34 años y una vida que en Instagram parecía perfecta. Diseñadora freelance, viajes, pareja estable, cenas bonitas con luz tenue y una sonrisa entrenada para todas las ocasiones. Pero detrás de cada historia publicada había una verdad silenciosa. Estaba agotada, no de trabajar, no de madrugar. Estaba agotada de sí misma, de no saber en qué momento había dejado de sentirse viva. Todo comenzó con pequeños gestos. Una canción que le encantaba y que ahora le resultaba molesta. Una risa que sonaba vacía incluso para ella. La sensación de que todo lo que hacía era un esfuerzo. Vivía rodeada de ruido, pero no escuchaba nada. No dormía mal, pero cada mañana se levantaba con la sensación de haber luchado contra el mundo en sueños. Una tarde, en medio de una reunión por Zoom, Vega se quedó mirando su propio reflejo en la pantalla. No estaba triste ni enfadada. Estaba desconectada, como si su cuerpo siguiera funcionando, pero su alma se hubiese ido de vacaciones sin avisar. Cerró el portátil sin dar explicaciones, se puso las zapatillas, cogió el coche y se fue. No sabía a dónde. Solo sabía que no podía seguir como si nada. Condujo sin pensar. Acabó en el pueblo donde vivía su abuela, en una casa medio olvidada entre árboles y caminos de tierra. No llevaba maleta, solo un abrigo, su portátil y esa sensación insoportable de estar vacía. Ahí no había wifi, ni Netflix, ni mensajes, solo silencio. Y eso fue lo primero que le dolió. Pasaron 2 días en los que no hizo nada, literalmente nada. Caminó por el campo sin rumbo. Lloró sin motivo, escribió sin guión, y el tercer día, mientras revolvía una caja vieja de su abuela, encontró un cuaderno con páginas subrayadas y frases en latín traducidas a mano. Pensó que era un diario religioso o alguna nota de misa, pero no, era Marco Aurelio. Su abuela había copiado frases del libro Meditaciones. Vega leyó una línea al azar. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. La frase le dio un bofetón, porque en ese momento se dio cuenta de algo brutal. Ella no estaba rota, estaba drenada. Y lo peor es que no había nadie a quien culpar, porque había sido ella misma quien lo había permitido. Había entregado su energía a la culpa, a las expectativas, a la necesidad de no decepcionar. Durante los días siguientes, Vega se convirtió en una aprendiz del silencio. No tenía plan, ni horarios, ni metas. Solo intuición. Se levantaba cuando lo pedía el cuerpo. Abría las ventanas y dejaba que el aire helado de la mañana le recordara que estaba viva. Por las tardes salía a caminar sin música, con los bolsillos vacíos y la cabeza llena de preguntas. Al principio no era agradable. El silencio la incomodaba, como si le devolviera todo lo que había evitado escuchar durante años. Pero fue en ese mismo silencio donde empezó a leer con calma, con una atención que no recordaba desde hacía mucho. Marco Aurelio la acompañaba con frases duras pero certeras. El alma se fortalece cuando deja de huir. Vega leía una página, cerraba el libro y se quedaba mirando las hojas de los árboles moverse como si le respondieran. Después descubrió a Séneca y su advertencia de que nada es nuestro, solo el tiempo. Esa frase la golpeó con fuerza. Porque sí, había regalado su tiempo a todo menos a sí misma. Y luego llegó Epicteto, el esclavo convertido en sabio, que le enseñó que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede.
Empezó a escribir en un cuaderno con tapas rotas, no frases bonitas, sino lo que le dolía. Se preguntaba cosas incómodas. ¿En qué momento dejé de hacer cosas solo por placer? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí orgullosa sin necesitar validación externa? ¿Por qué me da miedo decir no? Y al escribir sentía que algo se removía por dentro, como si su alma, adormecida por años, empezara a estirarse poco a poco, como cuando despiertas tras un sueño demasiado largo. Incluso su cuerpo lo notaba. Dormía mejor, comía sin ansiedad, respiraba profundo. A veces lloraba sin saber por qué, o reía por algo pequeño, como ver a una ardilla cruzar el camino o encontrar un diente de león entre la hierba. No era felicidad, era presencia, y eso para alguien que había vivido tanto tiempo ausente era más que suficiente. Vega no volvió convertida en una mujer nueva. Volvió convertida en una mujer que había dejado de olvidarse. Ya no se sentía rota ni vacía, solo humana, pero una humana que ahora conocía su límite, que sabía que la energía no es infinita, y que protegerla era, en el fondo, un acto de respeto hacia sí misma, porque entendió algo que nadie le había dicho antes, que no se trataba de volverse más fuerte, sino de dejar de desgastarse en batallas que nunca fueron suyas. ¿Y tú? ¿Cuántas batallas estás librando sin sentido? Antes de continuar, si este contenido te está aportando valor, considera suscribirte y hacerte miembro exclusivo para acceder a ventajas únicas. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de tu energía vas a empezar a proteger como si fuera sagrada? ¿Qué límite vas a poner para volver a ti? O simplemente escribe, yo estoico. Desde hoy dejo de regalar mi paz y empiezo a vivir con intención. Ese será tu compromiso contigo mismo. 1. No regales tu fuerza. Imagínate que llevas en el pecho una batería como la de Iron Man. Esa fuente de energía que no solo te mantiene en pie, sino que alimenta tu creatividad, tu capacidad de pensar con claridad, tu buen humor, tu deseo de avanzar. Es tu núcleo, tu chispa. Cada vez que estás en calma, que dices no cuando quieres decir no, que te das tiempo para ti, esa batería se recarga. Te sientes fuerte, despierto, afilado. Pero cada vez que te traicionas, esa batería empieza a parpadear. ¿Respondiste ese mensaje de tu ex solo para cerrar bien? ¡Pip! Menos 5%. ¿Fuiste a esa cena que no te apetecía solo por quedar bien con gente que ni te cae bien? ¡Pip! Menos 10. ¿Escuchaste por enésima vez la queja de alguien que nunca cambia nada y volviste a decir, bueno, todo pasa por algo? ¡Pip! Menos 8. Amigo mío, no eres invencible y ese núcleo que tienes dentro no se regenera solo. Si quieres dominar tu energía y no seguir arrastrándote por los días como un robot sin alma, necesitas entender esto. Cada acto de autoabandono te desconecta de tu fuente. Y ese es justo el veneno silencioso que este vídeo quiere ayudarte a eliminar. Marco Aurelio lo dejó escrito hace siglos. Si te duele algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y está en tu poder cambiar ese juicio. Y no lo decía desde la comodidad. Como emperador del mayor imperio del mundo, estaba rodeado de batallas, traiciones y responsabilidades infinitas. ¿Pero dejaba que eso lo perturbara? Claro que no. Imagínatelo en esta situación. El caballo de su carro se niega a avanzar. El mensajero llega tarde con noticias del Senado y para colmo su fruta favorita no ha llegado al mercado ese día. Otro emperador habría explotado, pero él, en lugar de soltar gritos, abre su pergamino, moja la pluma y escribe: «Hoy me he enfrentado a contratiempos, pero mi alma sigue siendo libre». Luego se gira, le da una caricia al caballo y continúa caminando como si nada. Y tú también lo puedes hacer. Pero claro, tú no vives en Roma. Vives en un mundo donde hay que responder mensajes, atender llamadas, quedar bien, aguantar comentarios pasivo-agresivos y fingir que no pasa nada. Imagina esto. Llegas a casa agotado, con ganas de silencio, y justo en ese momento suena el móvil. Es esa persona que solo te llama para soltar su angustia, sus quejas, su negatividad, y tú por compromiso contestas. Una hora después, cuelgas con un nudo en el estómago. Y lo peor, no has ayudado en nada, solo has absorbido. Te has convertido en un basurero emocional con sonrisa puesta, y eso repítelo muchas veces, y ya sabes por qué te estás apagando sin saberlo. ¿Qué hacer entonces? Primero, detecta tus fugas. Observa cómo te sientes después de ciertos encuentros. Si siempre terminas más cansado que antes, es una señal. Segundo, y esto lo dice muy bien la psicóloga María Esclapez, deja de decir sí por miedo a dejar de gustar.
Ella explica que el sí automático no nace del deseo, sino del miedo al rechazo. Y vivir desde ese miedo es entregarle tu núcleo a cualquiera que lo pida. Estás dejando que tu batería de Iron Man la usen como si fuera un enchufe público. No se trata de ser egoísta, sino de ser justo contigo. De entender que no puedes iluminar tu camino si todo el rato estás conectando a otros. Que tu energía es lo más valioso que tienes. Y no se renueva por arte de magia. Necesita límites, necesita decisiones. Y sobre todo necesita de ti. Ahora dime, ¿cuánta energía estás perdiendo solo por miedo a incomodar? Porque si no aprendes a proteger tu paz, nadie más lo hará por ti. Y dominar tu energía como un verdadero estoico empieza por recuperar ese núcleo que has estado regalando a trozos. 2. Cierra la puerta al ruido. ¿No te pasa que a veces terminas el día agotado y no sabes ni por qué? No has corrido una maratón, ni tenido una discusión épica, ni salvado el mundo, pero aún así sientes la cabeza como si le hubieran pasado una aspiradora. Te cuesta pensar, te irritas con facilidad y no puedes estar 5 minutos sin mirar el móvil. Amigo mío, lo que te está agotando no es el esfuerzo físico, es el bombardeo constante, es ese ruido de fondo que no se calla nunca. Tu mente es como un castillo, pero últimamente has dejado la puerta abierta. Y lo peor, ni siquiera sabes quién ha entrado. Hay un grupo de vendedores de humo gritándote consejos contradictorios, unos influencers bailando en la sala del trono, y en la cocina, un tertuliano discutiendo de política con una cuenta falsa de Twitter. Y tú, mientras intentando estudiar, trabajar o simplemente respirar. Si no pones un portero en esa puerta, cualquiera entra y te cambia los muebles de sitio, y después te preguntas por qué te sientes agotado sin haber hecho nada. El estoicismo lo tiene claro. Tu mente es un santuario, y lo que dejas entrar, la moldea. Séneca escribió: no hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Y yo te añado algo más, tampoco hay energía para el que no sabe en qué está gastando su atención. El verdadero estoico no se deja arrastrar por todo lo que suena, vibra o brilla. Escoge lo que merece su mente y el resto lo deja pasar en silencio. Te entiendo, a mí mismo me ha pasado. Una vez estaba estudiando para un curso que realmente me importaba. Uno de esos que sabes que pueden abrirte nuevas puertas si lo aprovechas bien. Tenía todo preparado, el café, el portátil, los apuntes. Empecé enfocado con ganas, hasta que ¡ping!, una notificación. La abrí. Era una historia en Instagram, luego otra. Después un vídeo de un chico bailando salsa con su perro. Me reí, claro. Luego un reel con una teoría absurda sobre si vivimos en una simulación. Y de ahí a una discusión en comentarios sobre política que ni me iba ni me venía. Cuando por fin cerré todo y miré de nuevo los apuntes, me quedé en blanco. ¿Dónde me había quedado? ¿Qué estaba repasando? Ya no lo sabía. Y así, día tras día. ¿Quieres saber cómo lo cambié? Escuché un episodio del podcast de Ali Abdaal, donde hablaba de la atención fragmentada como una epidemia silenciosa. Decía que cada vez que nos interrumpen perdemos no solo tiempo de enfoque, sino energía mental. Que el cerebro necesita varios minutos para volver a entrar en estado de concentración y que cada distracción es como si le dieras una patada a tu propio proceso. Así que empecé a aplicar uno de sus consejos, los bloques de tiempo. Y no te imaginas cómo cambió todo. Por eso te lo cuento, porque tú también puedes hacerlo, así que lo primero que tienes que probar es el modo avión estoico. Suena gracioso, pero funciona. Consiste en dedicar al menos media hora al día sin pantallas ni conversaciones. Solo tú contigo. Puede ser paseando, escribiendo, meditando o simplemente mirando por la ventana. Al principio te parecerá raro, pero luego se vuelve adictivo, porque ahí, sin estímulos, es cuando tu mente se reinicia de verdad. Y cuando vayas a trabajar, organiza tus tareas en bloques. Por ejemplo, de 10 a 11 solo respondo correos, o de 4 a 5 solo escribo. Nada de multitarea, nada de mientras tanto miro esto. Cada tarea en su espacio. Pon el móvil lejos y si puedes incluso apágalo. Yo sé que al principio cuesta, pero es la única forma de que tu energía vaya a un sitio concreto, en lugar de estar rebotando como una pelota loca. Porque la realidad es esta, tu energía no se pierde, se diluye. No se va en grandes decisiones, sino en 1000 gestos pequeños, en notificaciones, en interrupciones, en conversaciones que no te aportan nada. Y cuando tu mente no tiene foco, tu alma tampoco tiene fuerza, así que cierra esa puerta. No para siempre, solo el tiempo suficiente para volver a ser tú quien manda en tu castillo. Y ahora cuéntanos en comentarios, ¿qué es lo primero que vas a sacar fuera de tu castillo para recuperar tu energía?
Seguro que tu experiencia puede inspirar a alguien más que esté justo en ese punto de ruido y caos. Porque esta comunidad también está para eso, para construir juntos un lugar donde la paz interior no sea un lujo, sino una prioridad. 3. Tu cuerpo habla primero. ¿Alguna vez te has fijado de verdad en las personas que tienes alrededor? Fíjate bien, no en lo que dicen, sino en cómo caminan, cómo se sientan, cómo entran a una habitación. Hay quienes avanzan arrastrando los pies, con la espalda encorvada y los hombros caídos como si el mundo les pesara encima, y luego están los otros, esos que parecen caminar con el pecho lleno de sol, con la mirada despierta, con una postura que dice sin palabras: estoy aquí y tengo fuerza. ¿Crees que eso es casualidad? Ni de broma, esa gente no tiene energía porque sonríe, sonríe porque tiene energía, y casi siempre empieza por el cuerpo. Séneca lo dejó claro. La salud es el mayor bien, así que cuida tu cuerpo. Y no hablaba solo de evitar enfermedades, sino de la energía que proyectas desde que entras por una puerta. Un cuerpo en tensión refleja una batalla interna. Uno firme, en calma, proyecta dominio. El estoico no va por la vida como si lo estuvieran arrastrando. El estoico camina como quien sabe quién es, y su cuerpo, su postura, su mirada, lo dicen todo antes de que abra la boca. Imagínate esto. Es sábado. Tus amigos te han propuesto ir a dar un paseo por el campo, hacer un picnic, desconectar un poco. Y tú, aunque sabes que te vendría bien, dices que no. ¿La razón? No te sientes con fuerzas, ni para caminar ni para estar de buen humor. Te quedas en casa, tumbado en el sofá, viendo algo que ni siquiera te interesa demasiado. Y lo peor es que ni así te recuperas. Termina el día y sigues sintiéndote vacío, apagado. ¿Por qué no? Descansar más no siempre es la solución. A veces lo que necesitas no es parar, es activarte. La gente piensa que cuidar el cuerpo es solo una cuestión estética o de salud a largo plazo. Pero amigo mío, lo que no saben es que la energía que sienten o que no sienten cada día empieza ahí. El experto en comunicación Mark Bowden, autor del libro Lenguaje Corporal Ganador, lo explica muy bien. Cuando ocupamos espacio con naturalidad, proyectamos seguridad aunque no la sintamos. Es lo que él llama efecto de retroalimentación. Tu cuerpo le habla a tu mente. Si caminas como alguien fuerte, empiezas a pensar como alguien fuerte, y eso se nota. Si de verdad quieres dominar tu energía, te voy a decir exactamente lo que puedes hacer. Primero, la próxima vez que sientas que estás estresado, incómodo o apagado, párate frente a un espejo. Mírate de verdad. Pregúntate, ¿esto es lo que quiero mostrarle al mundo? Luego, respira hondo. Eleva la cabeza, baja los hombros y coloca tu cuerpo como si dominaras la escena. Aunque no lo sientas al principio, hazlo igual, porque ese gesto, por pequeño que parezca, reprograma tu estado mental. Y segundo, muévete. Sí, literal. Camina, haz ejercicio, da saltos si hace falta. Y no pienses que necesitas ir al gimnasio 2 horas al día. Bastan 20 minutos por la mañana de caminar rápido, de hacer flexiones, estiramientos o un poco de baile en tu habitación. Lo que sea, pero que active tu cuerpo, porque el movimiento genera energía, y si estás esperando a tener energía para moverte, ya vas tarde. Tu cuerpo no miente. Si vas encorvado, apagado, rígido, no esperes sentirte con poder. Si quieres proyectar una energía fuerte, empieza por moverte como alguien que la tiene. Aunque no estés ahí aún, haz como si ya lo estuvieras. Porque a veces el verdadero cambio empieza de fuera hacia adentro. Y la buena noticia es que el cuerpo, cuando lo cuidas, siempre responde. Solo tienes que empezar a escucharlo. 4. Elige bien tu mesa. Imagina esto. Organizas una cena especial en tu casa. Te has pasado horas cocinando algo con cariño, con intención. Pones la mesa, enciendes unas velas, todo está preparado. Pero en vez de invitar a tus personas favoritas, dejas que entre cualquiera. Se sientan, comen sin darte ni las gracias, critican la comida, tiran migas por todas partes. Y cuando se levantan te das cuenta de que tú ni siquiera probaste tu propio plato. Así es como muchos viven cada día, permitiendo que otros se sienten en su mesa emocional, se sirvan de su energía, la critiquen y se vayan sin dejar nada. Epicteto lo dejó muy claro. Debemos rehuir la amistad de los malos y la enemistad de los buenos. Y no hablaba de juzgar a la ligera, sino de aprender a elegir quién merece tu presencia, tu tiempo, tu conversación. El estoico no se mezcla con cualquiera. Sabe que su energía es limitada y que compartirla con personas equivocadas puede costarle su equilibrio.
Así que, amigo mío, si sientes que llegas al final del día sin fuerzas, puede que no estés cansado, sino rodeado de gente que no te deja nada. ¿Sabes quién entendía esto muy bien? Nipsey Hussle. Tal vez lo conozcas, tal vez no. Fue rapero, empresario y mucho más que eso. Un hombre con una visión clara. Él decía que mucha gente quiere montarse en tu barco cuando ya está navegando, pero pocos quieren ayudarte a construirlo. Y tenía razón, porque cuando estás creciendo, construyendo algo con esfuerzo, aparecen personas que solo quieren subirse para disfrutar del paseo. Pero no estuvieron ahí en la tormenta. Rodearte de personas que te eleven no es arrogancia, es pura supervivencia energética. Seguro que ya tienes a alguien en la cabeza, esa persona con la que cada vez que hablas, acabas sintiéndote drenado. No falla. Llega con sus quejas, sus dramas, sus críticas sobre todo y sobre todos. Te cuenta los conflictos del vecino, de la compañera del trabajo, de su primo, pero no te pregunta ni una sola vez cómo estás tú. Y tú aguantas, porque no quieres parecer borde, o porque te da pena, o porque ya se ha vuelto costumbre. Pero ahí estás, sirviendo tu energía como si fuera buffet libre, sin preguntarte si te queda algo para ti mismo. Así que aquí va lo que puedes hacer. Primero, haz una limpieza social estoica. Sin dramas, sin discusiones, solo distancia. No hace falta que expliques nada. A veces, el silencio es la mejor señal de que algo ha cambiado. Y si no puedes alejarte del todo porque es alguien cercano, como un familiar o un compañero de trabajo, cambia la dinámica. Redirige la conversación. Llévala hacia temas que te aporten, que te hagan crecer. No tienes que ser su terapeuta. No tienes que cargar con su nube cada día. Y luego, abre espacio para personas nuevas. Búscalas, en un curso, en un club, en un evento local, en redes, donde sea. Hay gente que te escucha con el alma, que te habla con entusiasmo, que te hace sentir que sí vale la pena compartir. Rodéate de ellos. Porque estar con personas que te nutren no solo te da energía, también te recuerda lo que mereces. ¿Y a ti, amigo mío, te ha pasado alguna vez? ¿Has sentido que alguien se ha servido de tu energía sin darte nada a cambio? Si te apetece, cuéntanoslo en los comentarios. A veces compartir lo que vivimos ayuda a otros a reconocer lo que aún no se atreven a ver, porque aprender a elegir tu mesa también es un acto de fuerza. 5. Sin propósito te apagas. Amigo mío, cuidado, te estás apagando y lo sabes, como esa vela que encendiste hace horas y que ya empieza a titilar. Le queda mecha, sí, pero el viento le está ganando. Y ese viento no es el trabajo ni las obligaciones. Es la falta de dirección, porque cuando no sabes hacia dónde vas, cualquier camino te agota. Mira tu día a día. Tienes un trabajo decente, salud aceptable, incluso algo de tiempo libre. Pero por dentro, estás vacío. Vas tirando, haciendo lo que toca, cumpliendo con lo que se espera. Pero ya no hay nada que te despierte con hambre. Solo el despertador. Cada vez que le das al snooze, no es solo sueño lo que te pesa. Es la falta de un porqué. Dejas que la vida te lleve, y claro, te lleva pero sin brújula. Hace poco escuché un episodio del podcast Tengo un plan, donde hablaban justo de esto. 2 chicos jóvenes, pero con la cabeza más estoica que muchos adultos. Decían que la gente no se agota por hacer mucho, sino por hacer de todo, sin rumbo. Vas saltando de tarea en tarea, de compromiso en compromiso, como quien llena su plato de todo lo que hay en el buffet, pero nada realmente alimenta. Y lo peor es que te acabas creyendo que estar ocupado es lo mismo que tener propósito. Spoiler, no. Séneca lo dejó clarísimo hace más de 2000 años. No hay viento favorable para el barco que no sabe a qué puerto se dirige. Puedes remar todo el día, navegar 1000 millas y seguir igual de perdido, porque el cansancio de no saber para qué vives pesa más que cualquier jornada laboral. Ahora imagina a Séneca hoy, atrapado en el sofá, con la cara iluminada por el brillo de la pantalla. 6 capítulos de una serie que ni siquiera le gustó. Suspira y dice: no me sentía con ánimos para otra cosa. Hasta que de pronto se da una bofetada estoica, apaga la tele y se pone a escribir sobre la brevedad de la vida, porque los estoicos no le daban espacio al sinsentido. Ellos sabían que sin propósito la energía se evapora. Amigo mío, no necesitas tener todo claro. Solo necesitas empezar a hacerte buenas preguntas. Te propongo 3 preguntas estoicas que puedes hacerte ahora mismo. 1. ¿Qué me entusiasma, incluso cuando estoy cansado? 2. ¿Qué mejora mi entorno cuando lo hago? Y 3. ¿Qué haría aunque no me pagaran? Y con eso crea tu mapa de fuego.
Escribe esas actividades que te encienden, te recargan, te hacen sentir útil. No tienen que ser cosas épicas, pueden ser sencillas. Ayudar a alguien, aprender algo nuevo, construir algo con tus manos. Pero inclúyelas al menos una vez a la semana y comprométete con ellas como si fueran medicina, porque lo son. Un motor sin destino solo hace ruido. ¿Y tú? ¿Estás haciendo ruido o estás avanzando? Aunque no tengas todavía todas las respuestas, empieza por caminar hacia lo que enciende tu fuego interior. Porque cuando el propósito te guía, la energía llega sola. Y no solo resistes el viento, lo usas para volar. 6. La rutina es tu espada. Dicen que había un soldado romano que incluso en tiempos de paz nunca dejaba de afilar su espada al amanecer. Lo hacía cada día, sin importar si había batalla o no. Un compañero le preguntó, ¿por qué tanto empeño si no hay guerra a la vista? Y él respondió, porque cuando llegue el combate no quiero depender de mi suerte, sino de mi preparación. Amigo mío, tu rutina diaria es esa espada. No puedes esperar tener fuerza, claridad y enfoque si cada día es una improvisación. Si no te preparas antes de que empiece la batalla del mundo exterior, el mundo decidirá por ti cómo vas a sentirte. Marco Aurelio también lo sabía. Cada mañana escribía en su diario antes de hacer cualquier otra cosa. Una de sus frases más contundentes dice, al amanecer, cuando te cueste levantarte de la cama, dite a ti mismo, tengo que ir a trabajar como ser humano. Él no lo hacía porque fuera fácil, sino porque entendía que la rutina es el escudo del alma. Y créeme, yo he sido víctima del caos mañanero. Me despertaba tarde y lo primero que hacía era mirar el móvil, revisar notificaciones, leer titulares catastróficos y ver lo mal que dormí según la aplicación. Todo eso antes de decirme un simple buenos días. Después venía el café, la culpa por no haber madrugado y una sensación de cansancio mental que no se explicaba solo con las horas de sueño. Hasta que una mañana dije, basta. Decidí que mi día empezaría conmigo, no con el mundo. Me levanté a la misma hora 3 días seguidos. Bebí agua e hice unos estiramientos sin exigirme más. ¿La diferencia? Brutal. Ya no sentía que mi energía era un accidente, era una decisión. Y en ese camino me encontré con el escritor Álvaro Sánchez. Él no habla de grandes retos, sino de hábitos mínimos sostenibles. Acciones tan pequeñas que no fallas, pero que se acumulan como capas de energía. Dice algo muy potente. Tu energía no nace de lo extraordinario, nace de repetir lo esencial aunque no tengas ganas. ¿Y tú, estás preparado para recuperar tu energía? Primero, crea una rutina tan simple que no puedas fallar. Puedes hacer algo como lo que hice yo, agua y estiramientos, sin excusas. Segundo, elimina el solo 1 minuto de redes sociales, porque ya sabes que ese minuto acaba siendo 1 hora, y tu energía se va sin despedirse. Y tercero, escríbete una promesa, en serio, ponla en un papel. No empiezo el día sin pasar por mí. Pégala en el espejo o donde la veas antes de que el mundo te encuentre. Porque al final, no es cuestión de tener más tiempo, sino de tener menos fugas. Amigo mío, reflexiona, ¿estás afilando tu espada cada mañana o dejándola oxidarse entre excusas y caos? 7. Cambia de aires. Ponte en esta situación. Estás en casa, sentado frente al portátil, con los hombros encogidos y la mirada perdida. Lo cierras, coges el móvil, lo desbloqueas, pero te cansa solo ver la pantalla, lo dejas, lo vuelves a coger, lo dejas otra vez. Sientes que no puedes más, pero tampoco sabes qué hacer. Es como estar dentro de una lavadora emocional. Todo gira, pero nada avanza. Y tú, atrapado entre 4 paredes, esperando que algo cambie desde fuera. Pero lo que necesitas no es una aplicación nueva, ni otra lista de tareas, ni más contenido de autoayuda. Lo que necesitas, amigo mío, es aire. Aire que te atraviese, que te sacuda, que te recuerde que sigues vivo. Hay una energía que no se desbloquea pensando, sino moviéndote. Y esto no lo digo yo, lo escuché hace poco en el podcast Vivir con propósito, de Pedro Vivar. Hablaba de algo que él llama movimiento vital, la idea de que no puedes pensar con claridad si estás siempre en el mismo entorno. Y es que no solo influye lo que haces, sino desde dónde lo haces. Que intentar tomar decisiones importantes desde el mismo escritorio donde ves series, trabajas, comes y te frustras. Es como intentar escribir un capítulo nuevo con la tinta del bolígrafo gastada. Lo que necesitas es un cambio de aire, literal, porque cuando estás en contacto con el mundo real, con los árboles, las aceras, el cielo, los sonidos que no vienen de tus auriculares, algo cambia en ti. Y eso es lo que quiero que pruebes.
No necesitas grandes planes ni viajes lejanos, solo una cosa, moverte. Haz una caminata estoica diaria, sin auriculares. No como ejercicio físico, sino como higiene mental. Sal sin rumbo. Camina observando sin mirar el reloj, sin intentar que eso sirva para algo. Solo camina. Una vez por semana cambia de entorno. Si siempre estudias en tu cuarto, vete a una cafetería. Si trabajas desde casa, prueba con una biblioteca. Si tu casa está desordenada y te agobia, dedica una tarde a mover muebles, cambiar cosas de sitio, abrir ventanas. Tu entorno externo moldea tu paisaje interno más de lo que imaginas. Y por favor, desconecta. Pero de verdad, amigo mío, no para ver otro vídeo ni responder otro mensaje. Desconecta para escucharte, apaga el móvil una hora, sal al balcón, mira las nubes, acaricia a tu perro, haz una pausa digital con intención, porque a veces el silencio externo es el único que permite escuchar lo que pasa dentro. Séneca escribió: si os sujetáis a la naturaleza, nunca seréis pobres. Si os sujetáis a la opinión, nunca seréis ricos. Porque a veces lo que más necesitas no es más información ni más productividad, sino una conexión genuina con el mundo natural. Sal, respira, camina y escucha. A veces el aire más necesario no entra por los pulmones, sino por el alma. 8. Lo que no procesas te apaga. No sé si te has dado cuenta, pero todo eso que estás guardando, todo lo que finges que no te afecta, está drenando tu energía sin que lo notes. El rencor que no sacas, la tristeza que escondes, la frustración que maquillas con humor. Todo eso sigue ahí, haciendo ruido por dentro, como un grifo que gotea constantemente en la oscuridad. Y lo peor es que te acostumbras a ese sonido hasta que un día te das cuenta de que ya no puedes más. Estás agotado, pero no sabes por qué. Te despiertas con sueño, te cuesta concentrarte y todo te parece demasiado. Amigo mío, no es que no tengas energía, es que la estás usando para sostener un peso invisible. Epicteto lo dejó claro hace siglos. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Pero si esas opiniones nunca las revisas, si no enfrentas tus emociones, si solo las tapas con capas de productividad o distracción, se acumulan, como un cuarto cerrado donde vas tirando cajas sin mirar qué hay dentro. El estoico no se deja arrastrar por la emoción, pero tampoco la ignora. La observa, la comprende y luego la transforma. Esa es la verdadera fortaleza. No aguantar sin sentir, sino atravesar lo que duele sin que eso te destruya. ¿Te ha pasado que tienes un conflicto con alguien cercano y decides dejarlo pasar sin hablarlo? Haces como si no te importara. Pero a los pocos días estás irritable, apático, sin ganas de hacer nada. Tu energía se fue y ni te diste cuenta, porque estás sosteniendo algo emocional que no se ha procesado, y eso agota más que cualquier jornada de 8 horas. Nos enseñaron a ser fuertes, pero mal. Como si fuerza fuera lo mismo que endurecerse, cuando en realidad es poder mirar hacia adentro y decir: esto me dolió. La psicóloga Patricia Ramírez, que comparte contenido muy útil en redes sociales, lo resume así: no estás cansado de hacer cosas, estás cansado de pensar sin parar en lo que te molesta y no resuelves. Y tiene toda la razón. Puedes ir al gimnasio, dormir 8 horas, alimentarte bien, pero si tu mente está llena de conflictos pendientes, esa energía no la vas a notar. Ella propone 3 claves que funcionan: escribir, hablar y soltar. ¿Quieres probarlo? Primero, crea un volcán de papel. Coge una hoja y escribe sin filtro todo lo que llevas dentro. Todo. Aunque duela, aunque te dé vergüenza, aunque creas que no deberías sentir eso. Luego, rompe la hoja. No porque lo que escribiste no valga, sino porque ya no lo necesitas dentro. Segundo, identifica tus detonantes. Si cada vez que hablas con esa persona acabas sintiéndote peor, o si esa actividad te deja drenado emocionalmente, ahí hay una fuga que debes atender. Y tercero, habla con alguien que no quiera darte soluciones, solo escucharte. A veces eso basta para liberar medio peso del alma. Amigo mío, si estás alimentando tu interior con rabia, dolor o silencio no procesado, tu energía empezará a tener ese mismo color. Así que no te limites a sobrevivir emocionalmente. Procesa, libera y respira, porque todo lo que guardas de una forma u otra lo terminas pagando con tu paz. 9. Crea tu refugio energético. A veces, amigo mío, no necesitas motivación, ni otro vídeo, ni otro consejo. Lo que necesitas es un lugar al que volver. Un espacio, físico o simbólico, donde tu energía no tenga que defenderse de nada. Donde no tengas que demostrar, rendir, agradar o responder. Donde simplemente seas y respires, pero
¿Tienes ese refugio? Estamos tan ocupados apagando fuegos que se nos olvida construir un rincón que nos mantenga encendidos. Y no me refiero a una escapada al Caribe o a una cabaña en la montaña. Hablo de algo mucho más real y alcanzable, un pequeño ritual, un lugar o una rutina que te devuelva a ti cuando el mundo te arrastra. ¿Te has parado a pensar qué es lo que a ti te da esa claridad? Los estoicos sabían esto. Marco Aurelio, en medio de batallas, gobierno y tragedias personales, escribía en su diario para regresar a su centro. Cada frase era un refugio mental. Decía, si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella. Y eso está en tu poder cambiarlo. ¿Y cómo cambiaba él ese juicio? Volviendo a sí mismo, volviendo a su diario, volviendo a su refugio. Si no tienes claro cuál es tu refugio, te propongo algo. No tienes que hacerlo todo al pie de la letra, pero seguro que te sirven estas ideas. Empezamos por lo más simple, pero que muchos ni prueban. Sal a caminar sin auriculares. Nada de música, nada de voz que te diga qué pensar, solo tú y el mundo real. Da igual hacia dónde camines, porque ese no es el objetivo. Lo importante es que te estás alejando de todo lo que no eres tú. Y si sientes que todo lo que llevas dentro no cabe en ti, hazlo salir con las manos. ¿Sabes qué puedes probar? Pintar. Sí, como cuando éramos pequeños. Compra témperas o acuarelas, coge un papel, una caja de cartón o incluso una piedra del parque. No necesitas saber dibujar ni seguir ningún tutorial, solo mancha, juega, mezcla colores sin lógica. Puedes hacerlo con pinceles, con los dedos o con un trapo. Deja que tus emociones salgan sin pasar por la cabeza. No tiene que ser bonito, ni útil, ni mostrárselo a nadie. La idea es que dejes de intentar entender lo que sientes y simplemente lo sueltes. Pintar sin meta es una forma de decirle a tu alma, no hace falta que expliques nada, solo quiero escucharte. Otra idea que te ayudará a dominar tu energía es plantar algo. Un cactus, una planta aromática, una flor. No importa lo que elijas, importa lo que significa, porque cuando plantas estás diciendo sin palabras, creo que algo puede crecer aquí, y eso, amigo mío, es una declaración de fe en tu propio futuro. Riega esa planta con calma, cuídala sin obsesión, y deja que te recuerde algo importante, que incluso en días de sequía, algo silencioso sigue desarrollándose dentro de ti, y que la energía no siempre llega como un rayo. A veces brota como una raíz. Y por último, te reto a algo más difícil. Haz una pausa digital de verdad. No mientras duermes ni mientras trabajas. 1 hora a la semana contigo, sin pantalla, sin estímulo. Solo tú, tu cuerpo y el silencio. ¿Incómodo? Al principio sí. Pero ahí, en ese vacío, empieza a brotar tu verdadera energía. Recuerda esto. No puedes dominar tu energía si no tienes un lugar al que volver cuando todo lo demás se desborda. Y ahora, dime, ¿tienes ya tu refugio? ¿Ese espacio donde el ruido no entra y tú simplemente puedes ser? Cuéntanos en los comentarios cómo es o cómo te gustaría construirlo. Porque si aún no lo tienes, es hora de crearlo, y que sea tan sagrado que nada ni nadie pueda entrar sin tu permiso. 10. La importancia de la pausa consciente. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a respirar profundamente y simplemente estar presente? No hablo de esas respiraciones automáticas que haces mientras contestas mensajes o caminas por la calle sin darte cuenta. Hablo de una pausa real, de esas que te sacan del piloto automático y te devuelven al momento exacto en el que estás. La mayoría va por la vida como si su respiración estuviera programada en segundo plano, hasta que el cuerpo empieza a gritar. Ansiedad, fatiga, irritabilidad. Y tú crees que es estrés, pero no, amigo mío, muchas veces es solo una cosa. Falta de pausa. Marco Aurelio lo tenía muy claro. Él decía que la tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente, en tu propio reino. Y ese reino interior no se conquista corriendo más rápido, sino aprendiendo a parar, porque la mente necesita espacio. Y si no se lo das, lo va a coger igual, a través del agotamiento, los bloqueos o ese vacío que aparece cuando haces mucho pero no sientes nada. La pausa no es debilidad, es estrategia. Es el momento en el que vuelves a ti y recalculas. ¿Sabías que simplemente respirar puede cambiar por completo tu estado mental y físico? No lo decimos por decir, lo dice Sol de la Torre, conocida como Soltowanda, una experta en respiración funcional que lo ha vivido en carne propia. Y no va de sentarte a meditar con incienso. Va de aprender a respirar bien para que tu cuerpo y tu mente dejen de vivir en modo amenaza. Sol explica que cuando respiras por la boca todo el día, superficialmente y sin darte cuenta, le estás mandando a tu cerebro un mensaje constante de alarma, como si algo malo fuera a pasar.
¿Y sabes qué pasa cuando vives con ese sistema de alerta encendido? Que todo te agota, que te levantas cansado, que cualquier discusión te sobrepasa, que no puedes ni concentrarte. Tu energía se escapa sin que te enteres, así que si de verdad quieres dominar tu energía, tienes que aprender a respirar. Seguro que te estás preguntando, ¿y cómo se hace esto? Muy fácil. Primero, practica la respiración consciente. Busca un lugar tranquilo, cierra los ojos y haz 5 respiraciones profundas, contando hasta 4 al inhalar y hasta 6 al exhalar. No tienes que meditar ni poner incienso, solo respirar con intención. Hazlo como si con cada exhalación soltaras el ruido del mundo. Después incorpora pausas activas en tu día. Si estás trabajando y sientes que no puedes más, en lugar de ir directo al móvil, levántate, estírate, mueve el cuello, abre una ventana, mira al cielo si puedes y respira, como acabas de aprender. Y al final del día, antes de dormir, haz algo que muy pocos hacen, reflexiona. No con grandes discursos ni frases inspiradoras, solo recuerda una cosa buena del día. Agradece en voz baja, recuérdate que has hecho lo mejor que has podido y que parar también es parte del avance. Porque la verdad es esta, no puedes dominar tu energía si no sabes cuándo dejar de correr. La pausa no es rendirse, es prepararte para continuar con más fuerza, más foco y más presencia. Así que dime, ¿cuándo vas a darte ese respiro que tanto necesitas? 11. No te dejes arrastrar por la corriente. Imagina que eres un pez. Estás en un río con corriente fuerte y mientras los otros peces nadan con decisión hacia su propósito, tú simplemente flotas. No porque quieras, sino porque estás agotado. Cada decisión que no tomas, el río la toma por ti. Cada sí que das cuando querías decir no, cada plan al que vas por compromiso, cada conversación que sostienes por miedo al qué dirán, es una brazada menos hacia tu propio rumbo. Y al final del día, te preguntas por qué estás drenado. La respuesta es simple, porque estás viviendo según lo que otros esperan, no según lo que tú necesitas. Marco Aurelio lo dejó claro. No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debería ser un buen hombre. Sé uno y un buen hombre, un buen ser humano, no es el que vive agradando ni el que se borra para encajar. Es el que sabe quién es y lo defiende en silencio. El estoico no se deja llevar por la corriente. Observa, reflexiona y decide. Porque sabe que flotar sin rumbo también cansa, pero nadar hacia tu verdad recarga. Seguro que te ha pasado. Estás en una reunión con amigos. Llevas todo el día con dolor de cabeza, con el cuerpo pidiéndote descanso. Y aún así ha sido porque ya habías dicho que sí. Y justo cuando pensabas que ya te ibas, uno suelta. Venga, quédate un rato más. Te pedimos una copa más. Relájate, hombre. Y tú sabes que el alcohol no te sienta bien. Que mañana tienes un día intenso, que ni siquiera te estás divirtiendo tanto, pero ahí estás, con esa sonrisa incómoda y el vaso en la mano. En tu cabeza retumba, no, en realidad no quiero. Pero lo que dices es, bueno, venga. Porque te da miedo parecer el aburrido, el raro, el que corta el rollo. Y lo haces. Te quedas, te fuerzas. Alargas algo que no te llena. Y al día siguiente no solo estás agotado, estás enfadado contigo mismo. Porque una vez más, has priorizado el momento de los demás por encima de tu paz interior, porque sabías que no querías y aún así cediste. ¿Cuánta energía estás perdiendo por no querer incomodar? Pues déjame decirte que no eres el único. La psicóloga social Vanessa Bones, autora del libro Tú tienes más poder del que crees, descubrió en sus estudios que la mayoría de las personas subestiman cuánto les cuesta a los demás decir que no. Es decir, cedemos más por presión social que por verdadera voluntad. ¿El resultado? Un desgaste silencioso. No estás agotado por hacer muchas cosas. Estás agotado por hacer demasiadas que no querías hacer. Así que, amigo mío, si sientes que no estás dirigiendo tu vida, sino que la estás sobreviviendo, aquí van algunas cosas que puedes empezar a cambiar desde hoy. Primero, atrévete a poner límites. No hace falta gritar ni justificarte de más. Solo aprende a decir frases tipo, hoy necesito descansar. Mejor lo dejamos para otro día o incluso un simple, no, gracias. Eso ya basta. Segundo, pon el foco en lo esencial. No todo lo urgente es importante. Pregúntate al final del día, ¿esto me acercó o me alejó de lo que realmente valoro? Y tercero, haz pausas reales. No de esas en las que te pones a ver redes sin parar. Pausas para estar contigo, para escuchar lo que necesitas. Leer sin prisa, caminar sin rumbo, estar contigo sin ruido, no lo olvides, cuidar tu energía no es rechazar a los demás,
es no rechazarte a ti mismo, porque si tú no decides hacia dónde vas, alguien más lo hará por ti. Y ahora escúchame bien, porque lo que viene puede parecer simple, pero es lo que marca la diferencia. Si sientes que ya haces muchas cosas para proteger tu energía y aún así terminas agotado, quizá lo único que te falta es esto. Esta última regla es la que cierra el círculo, la que te ancla, la que convierte todo lo anterior en un estilo de vida, y no en una lista de intentos. Vamos a por ella. 12. Domina tu diálogo interno. Hay una voz que te acompaña todo el día. La escuchas cuando te miras al espejo, cuando cometes un error, cuando te comparas. Esa voz, que a veces parece tu amiga, es la que más te sabotea, porque no te grita, te susurra, y lo hace con palabras que se clavan sin que te des cuenta. ¿Te has parado a escuchar lo que te dices cuando fallas, cuando no llegas, cuando no puedes más? Si esa voz fuera otra persona, probablemente no la aguantarías ni un café, pero como está dentro, la dejas vivir ahí, sin filtro y sin límites. Diego Dreyfus lo dice sin anestesia. Tu peor enemigo no está afuera. Es esa vocecita que repite que no puedes, que no vales, que no es el momento. Y mientras la escuches, seguirás actuando como alguien que no merece lo que sueña. Y tienes razón, porque nadie te ha agotado más que tú mismo, hablándote como si fueras tu peor enemigo. Pero escucha, amigo mío, no se trata de hablarte bonito. No, se trata de hablarte con verdad, como lo haría un entrenador exigente que quiere verte ganar. Como lo hacía Epicteto cuando enseñaba: no busques que los acontecimientos ocurran como tú deseas. Desea que ocurran como ocurren, y todo irá bien. Esa es la voz que deberías cultivar dentro. Una voz que no se queja, que no se arrastra, que no te llama inútil ni fracasado. Una voz que te recuerda que puedes con esto y con más. Imagina esta escena. Te levantas, te miras al espejo y piensas: otro día más, qué pereza. Seguro que no me da tiempo a todo, estoy fatal. Y claro, sales de casa con el alma arrugada. Y luego te preguntas por qué estás tan cansado. Pero no es tu cuerpo, es tu diálogo. Lo primero que escuchaste hoy no fue un despertador, fue una sentencia. Y si eso pasa un día, bueno. Pero si se repite, si se vuelve rutina, si se convierte en tu banda sonora diaria, entonces no te estás levantando cada mañana, te estás cayendo. Así que aquí va el verdadero reto: reescribe esa voz. Cuando falles no digas soy un desastre, di estoy aprendiendo. Cuando dudes no digas seguro que no puedo, di voy a probar y ver de qué soy capaz. Cuando algo te duela no digas siempre me pasa lo mismo, di esto también pasará y yo seguiré de pie. Al principio te va a costar, puede que te suene falso incluso, pero es normal. Poco a poco, si lo repites cada día, si te escuchas con respeto, entonces tu energía deja de pelearse contigo y empieza a impulsarte. Y no pasa nada si algún día te cuesta. Nadie es perfecto, ni siquiera Epicteto cuando se tropezaba con las sandalias. Pero al menos no te insultes, no te hundas tú solito, que bastante tiene uno con el ruido de fuera, como para que su propia mente se vuelva un enemigo. En esos días, cuando estés mal, piensa: ¿cómo se hablaría Marco Aurelio a sí mismo en esta situación? Probablemente diría algo más como: hoy ha sido difícil, pero he enfrentado cosas peores. Y sigo aquí. ¡Boom! Energía restaurada, dignidad activada. Porque al final, no hay palabra más poderosa que la que te dices en silencio. Así que dime, ¿qué voz quieres que te acompañe cada día? ¿La que te empuja o la que te arrastra? Tú decides, porque si no dominas tu diálogo interno, tu energía nunca será tuya del todo. Blindar tu energía no es un lujo, es una necesidad. En un mundo que intenta agotarte a cada paso, ser consciente de cómo usas tu fuerza es el mayor acto de poder personal. Cada límite que marcas, cada pensamiento que eliges, cada pausa que respetas, es una declaración: no voy a dejar que el mundo apague mi fuego. Y amigo mío, si has llegado hasta aquí, es porque ya has empezado a protegerlo. Escríbelo en los comentarios como tu compromiso estoico. Defiendo mi energía como el tesoro que es. Así sabré quiénes son los guerreros de alma estoica que llegaron hasta el final. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y darle like al vídeo para que no te pierdas los que están por venir. Además te invito a explorar nuestra lista de reproducción que encontrarás en la pantalla. Está llena de ideas, historias y consejos pensados para ayudarte a enfrentar la vida con mayor sabiduría y confianza. Haz clic y sigamos avanzando juntos. Hasta la próxima charla. Cuídate y sigue abrazando tu estoico interior.